Unas hierbas con, presentado por Montse Monsalve. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este aforo completo que tenemos en Ebusu Sociedad Cultural y, por supuesto, señor Albert Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Sepan ustedes que el invitado que tenemos hoy, como ocurre siempre en este espacio de entrevistas, no es baladí, no es oriundo de Ibiza, pero es un absoluto enamorado de Ibiza, viene todo lo que puede, de hecho es un defensor acérrimo de las Islas Baleares. Yo creo que de aquí, Albert, te gusta todo, lo hablaremos ahora en la entrevista, la gastronomía, las playas, surcar sus mares, su gente, o sea que eres uno de esos prescriptores de marca de los que hablan bien y como nos gusta de nuestra isla. Y es que lo que vamos a hablar hoy es de nuestra isla, de la importancia de la comunicación, de emprender o de cosas como, por ejemplo, muchos de ustedes lo sabrán, parece que este no es país para autónomos. Pero bueno, eso van a ser algunas de las preguntas que le lancemos, señor Rivera. Le he contado antes, cuando nos hemos visto comiendo, que este espacio, Ebusu Sociedad Cultural, en 2 añitos cumple 100 años. Casi nada. Y realmente lo que se ha conseguido ahora es algo precioso, ¿no? Que es convertirlo en un espacio necesario, íntimo, en el que se ponga en valor la cultura de nuestras islas en todos los ámbitos, en todos los espectros, la filosofía, la que podamos seguir aprendiendo. Uno de los primeros invitados que tuvimos en Unas hierbas con, Santiago Beruete, que es un increíble filósofo que tenemos la suerte de que esté afincado aquí, dijo en esa silla que dejaremos de ser jóvenes el día en el que dejemos de aprender. Y dejaremos de ser jóvenes el día en el que además no consigan convencernos de que estábamos equivocados si el argumento es mejor. Así que yo espero sentirme muy joven con usted hoy, que me haga aprender y cambiar de pensamientos. Lo de usted me gusta mucho porque yo soy de los que todavía digo usted también cuando no conozco a alguien, pero no se lo puedo decir cuando conozco a alguien. Entonces, si te parece, nos pasamos a tutear, si no te importa, que sé que lo haces por educación, pero bueno, como ya nos conocemos y vamos forjando amistad también, si te parece, pues yo creo que será más natural para que no parezcamos extraterrestres. Claro, pero además tú sabes que yo tengo que tratarte No, por eso digo que yo no. Y ser tú quien me lo dice. A mí me pasa que hay gente más joven que yo, me doy cuenta lo mayor que soy ya, porque me dice, pero ¿por qué hablas de usted cuando tal? Digo, porque me enseñaron que cuando no conocía a alguien, yo hablo de usted, cuando me autorizan hablo de tú, ¿no? Y eso que a mí me enseñaron mis profesores o mis padres, pues veo que ahora es como que queda muy mal, ¿no? Y yo, pues a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso siempre que la otra persona no te autorice a tutearle porque no la conoces. Pero como ya nos conocemos, si te parece aquí, vamos a demostrar nuestra amistad también con ese tuteo cordial. Lo haremos. Y además nos conocemos gracias a personas que están aquí sentadas, porque la primera vez que yo tuve la suerte de moderar unas jornadas en las que tú eras ponente fue gracias a PIMEF y en este caso a esta maravillosa señora María Ángeles, que además lo pedí yo. O sea, yo me llegó como socia de PIMEF, como socia de Ebusu, me llegó la charla y dije, ¿y esto quién lo modera, quién lo presenta? ¿Qué podría ser, ¿no? A mí me apetece muchísimo. Y María Ángeles, pues como siempre, gracias, confió en mí y me lo pasé fenomenal. Y luego, bueno, que estés aquí sentado es culpa hoy de otra gran mujer que tenemos aquí sentada, señora consellera María Fajarnés, porque cuando entregamos en esta casa los diplomas a nuestros socios ilustres que llevan más de 30 años haciendo que Ebusus sea un lugar de encuentro, de repente salió a colación con Julia, mi compañera, ¿y por qué no traemos a Albert Rivera, que yo trabajé con él? Y María dijo, pues lo traemos, ¿cuándo lo queréis traer? Y aquí estás. Es que tenéis aquí mujeres muy liantas, si me permitís, en el mejor de los sentidos, que te lían rápido y luego gente que nos dejamos liar rápido también, la verdad. Sí, porque además es un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Gracias también en su día a PIMEF y al Consell por esas charlas tan interesantes que hicimos sobre empresas y autónomos. Y gracias a vosotros por darme la oportunidad en un lugar centenario. Déjame que diga también que creo que en España falta mucha sociedad civil, ¿no? Creo que uno de los problemas que tiene este país es que la política, y yo he estado en política, pero no quita eso, que reconozca que la política llega demasiado lejos y deja poco espacio para respirar la sociedad civil, que tiene que tener su espacio, ¿no? Y estos espacios, 100 años ya, pues demuestran que hay poca sociedad civil, pero todavía, afortunadamente, hay lugares como este, donde la gente, más allá de ideologías, partidos, elecciones, tal, tiene un espacio para debatir en libertad, para reflexionar, para decir aquello políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Que estamos en un lugar donde también apetece poder hablar con libertad y desde luego Ibiza si algo tiene y ha tenido históricamente esa libertad absoluta para plantear tendencias, cultura, moda, nuevas ideologías incluso, ¿no? Por qué no decirlo, en esta isla que ha sido pionera siempre y un paso por delante del resto de España. Y para mí, que soy, bueno, de Barcelona también, hijo de gente emprendedora, pues Ibiza siempre ha representado
ese lugar vanguardista en el que reflejarse y en el que mirar, ¿no? Pues estamos aquí para entrevistar a Albert Rivera, muchos de ustedes ya lo conocen, bueno, yo creo que todos, ¿no? Y realmente hemos visto algunas caras suyas, algunas facetas suyas, sobre todo como político, y la idea de que hoy esté aquí sentado es que conozcamos pues, a la persona, a quién es realmente Albert Rivera. Entonces, si les parece, como hacemos siempre, antes de comenzar ya la entrevista en sí, que comiencen las preguntas, saben ustedes que también podrán preguntar al final de la entrevista si así lo desean, y él también podrá decir si responde o no responde. También le voy a avisar, tuvimos aquí una cosa muy divertida cuando estuvo el señor Abel Matutes, que hizo un comentario, ahora que no nos oye nadie. Estamos en directo desde Admify, maravillosa plataforma de Vicenca. Será luego esto subido y en nuestro canal de YouTube para que se pueda ver en bucle las veces que queramos. Y luego va un libro. Muy bien. Muy discreto. Claro, porque Albert me decía, yo ya no concedo entrevistas. O sea, Monse, esto realmente luego porque somos amigos, porque me apetece, porque adoro Ibiza, porque realmente lo hago por vosotras, porque además ha venido en el día. O sea, pero él ya no concede entrevistas como tales. Entonces, 1.000 millones de gracias, porque discreta no va a ser. Bueno, básicamente no tengo nada en contra de las entrevistas, vaya, me he hecho muchas en mi vida, pero es verdad que estoy en otra faceta en la que he decidido dejar la política y la vida pública de verdad, no un poquito y estar todo el día opinando y diciendo lo que tienen que hacer los políticos de ahora, sino respetar esa labor que por otro lado es muy necesaria, ¿no? Entonces, cuando uno se va tiene que saber marcharse, ¿no? Y no estar todo el día añorándose a sí mismo. Y por eso no hago entrevistas en medios de comunicación tradicionales, sí que hago unos podcasts o espacios de sociedad civil o espacios empresariales, pero porque se parece más a lo que hago y a donde vengo, ¿no? Que es el mundo empresarial en el que estoy ahora. Y me parece que esos espacios de libertad, yo, si puedo contribuir con mi granito de arena a que sigan existiendo, pues intento decir que sí a cosas como esta. Y como hay tantas entrevistas y tantos medios tradicionales y tanta gente opinando, a mí no me parece que yo sea necesario allí, con lo cual me parece más interesante estar aquí con vosotros. Le han comparado mucho con Suárez en cuanto al decir si ya no estoy ocupando el lugar que yo quiero ocupar, que lo hagan otros y precisamente también dedicarse a otras cosas. Es que yo creo que uno de los mayores defectos que el ego nos puede llevar a todos, ¿no? Todos tenemos el ego más o menos desarrollado, más o menos inflamado. En política se inflama mucho. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que saber hacer en la vida es pasar página, ¿no? Y no estar todo el día contando batallitas, porque yo fui, porque yo hice, porque esa gente... A mí me gusta la gente que, aunque tenga 90 años, habla de futuro más que de pasado. Y me gusta más la gente que piensa qué vamos a hacer que no qué hice, ¿no? Entonces, me da mucha pereza, con perdón, lo digo con respeto, pero gente que está todo el día contando sus batallas, ¿no? Y cuando en realidad lo que quedan es muchas batallas por librar. Entonces me parece que más interesante hablar de eso y Suárez, desde luego, sin duda fue una referencia, es una referencia que creo que con el tiempo se ha puesto en valor, ¿no? Es decir, probablemente viendo el país que tenemos hoy, la política que tenemos, la polarización que vivimos, pensar en una figura como Suárez que venía del movimiento, que luego hizo la transición, que se enfrentó también a los suyos, que supo hablar a izquierda y a derecha, que supo junto con el rey alinear una nueva etapa. Bueno, yo he visto con el tiempo, es el único expresidente que no he conocido a todos los demás, los he tratado a unos mucho, y yo diría que echamos de menos seguramente una figura tan valiente y tan heterodoxa, ¿no? Y tan compleja y a la vez tan necesaria para unir a la gente tan diversa. Figuras de Estado, ¿no? Al final, personas que realmente, independientemente de su ideología y de lo que piensen y lo que comulguen, buscan el fin común, que es tal vez lo que echamos un poquito de menos en política. Yo es que sigo creyendo en la política de esa manera, o sea, llámame iluso o idealista. Es verdad que no la practico, es verdad que ahora no veo cosas demasiado, hay algunas excepciones, pero en términos nacionales no veo cosas tampoco que me ilusionen mucho, la verdad. Pero debo reconocer que sigo pensando que la política es un servicio, ¿no? Y que, bueno, puede ser remunerado, puede ser 10 años, 15, 4, 8, 24, pero no puede ser una especie de funcionariado de partido al servicio de un partido. Los partidos políticos son herramientas constitucionales, no son un fin en sí mismo, ¿no? A veces uno ve las noticias y parece que los partidos en sí mismos se han convertido en un fin en sí mismo, ¿no? Como si estuvieran por encima del bien y del mal, o como si fuera el objetivo, como algunos piensan que el Estado, en vez de ser una herramienta al servicio del ciudadano, somos los ciudadanos los que tenemos que servir al Estado, ¿no? Entonces no me gustan ninguna de las dos cosas, me parece, yo creo en los ciudadanos, creo en los individuos y creo que la política es una forma de ordenar la sociedad, pero no es un fin en sí mismo y creo que hay que ser coherente con eso. Les voy a contar un poquito cuál es la biografía de Albert Rivera. Voy a hacer una cosa que me ha parecido curiosa. Primero voy a decir lo que dice tu Instagram.
Esto es como de, A ver esto qué es de encuentras, jóvenes ¿eh? y de modernos. A ver qué vas a decir. En su Instagram, ya sabéis que es muy escueta, ¿no? La biografía. Vale, la frasecita. biografía. Claro, no, hombre, no, tranquilo. No, sí, yo soy muy prudente, otra cosa son los Hay demás. un tuit de 2000, soy muy no, es aburrido. broma. Dice, emprendedor, vive y deja vivir. A mí es que me ha parecido muy adlib esta biografía. No sé, como justamente este fin de semana ha sido adlib, íbamos vestidas de adlib para rendir homenaje a nuestra moda, que dice mucho también de nuestra forma de pensar, ¿no? Que es como, es una filosofía, efectivamente, en la que yo creo que los ibicencos... yo me siento ibicenca de alma, no de cuna, que es la frase que decimos. Los ibicencos nos gusta mucho ser libres. Y vestir bien también es una muestra de libertad. Totalmente. Enhorabuena, por cierto, por la organización de ese nuevo certamen de moda que ha dado la vuelta al país y que lo ha visto todo el mundo y lo hemos seguido muchos con mucho cariño y con mucha admiración. Bueno, pues sí, al final vive y deja vivir es muy sencillo, pero dice muchas cosas, yo creo también, ¿no? De cómo pensamos muchos, que es que si algo tiene esta isla, podría ser perfectamente un eslogan, si me permites, para Ibiza, de vive y deja vivir, ¿no? Es decir, aquí la gente viene a vivir, pero deja vivir. Aquí nadie juzga, o nadie no, habrá un tonto, con perdón, que se dedica a juzgar a los demás, pero sois una isla y sois unas personas y un alma de gente libre, básicamente, ¿no? Y si esta isla ha ido 3 pasos por delante, o yo diría que 1 o 2 pasos por delante de algunos lugares y 3 o 4 por delante de otros de nuestro país, ¿no? Entonces seguramente es porque aquí la gente busca ese espacio de libertad, de no ser juzgado, de explorar, de conocer, de vivir y de una filosofía que marcó, no marca, pero que en los años 60, 70 ya marcó una etapa que hoy todavía es referencia a nivel mundial. Si viene gente de todo el mundo aquí será por algo, por vuestra forma de vivir. Como dicen los británicos, que me gusta mucho esa expresión way of life, pues yo creo que si algo tiene Ibiza, probablemente es una forma de vivir, ¿no? O de dejar vivir. Y esto es lo que dice su Instagram, ahora lo que dice Wikipedia. Wikipedia no creo que diga lo mismo, pero bueno, yo dice, no la he hecho. a ver, es más larga. Dice vale. que estás licenciado en Derecho por ESADE, la Escuela de Negocios de la Universidad de Ramon Llull, donde también estudiaste el máster en Derecho de Empresa. Que también cursaste estudios bajo el programa Erasmus en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y que en 2009 realizaste un curso de marketing político en la Universidad George Washington, en Estados Unidos. Que actualmente eres socio director de la consultora RV Plus, Sí. presidente del Club de Negocios ¿Rajim, me has dicho? Rajim. Sí. Rajim, si es que mira cómo me corrige María, ¿eh? Está ahí, venga. Director de máster en UTAMIT y consejero de Meeting Lawyers. Y durante tu etapa política fuiste presidente del Partido Ciudadanos. Esta parte sí la sabemos todos, ¿no? Félix, tú la tienes clara también, sí. Desde su fundación hasta el año 2019, diputado en el Parlamento de Cataluña y también en las Cortes Generales. Reconocimientos, pues por ejemplo, esto igual no lo saben ustedes. Recibió la Antena de Oro en 2017. Y también fue reconocido por el World Economic Forum de Young Global Leaders en 2018. Y es que la oratoria y la comunicación son claves en tu vida desde siempre y es algo en lo que vamos a profundizar mucho en esta entrevista. En 2019 perdiste las elecciones y dejaste la política. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados en este país y que llenó muchos titulares. Dicen en LinkedIn, que también esto me ha gustado, muchos lo daban por muerto, pero no, era su reinicio. Desde entonces ha explotado su propia marca personal. Ya no habla en mítines, ahora lo hace en podcasts y redes sociales y en foros como este. Es un buen resumen. Bueno, un yo poco no sé épico hoy, ¿no? Yo no sé si estaba... Yo digo que muerte política quizás sí, ¿no? Pero la muerte civil no, porque al final yo creo que saber marcharse también o irse por lo menos con la cabeza alta es una manera de renacer, ¿no? Y yo, claro, yo es que me metí en la política, fundé un partido político con 26 años, fui candidato a presidente de neta con 26, pues con 39 no llegaba a 40, dimití, pues claro, te vas tan joven que te queda toda una vida por delante, ¿no? Y por tanto yo sabía que la manera de marcharme tenía que marcar una nueva etapa, ¿no? Y no es lo mismo marcharte y que te echen a gorrazos, o con casos de corrupción, o con 88 años y 38 años de ejercicio político, que con una trayectoria pues más intensa, más corta, más innovadora. Me preguntas por la manera de marcharse, ¿no? Al final creo que tienes que iniciar tu nueva etapa y yo me había dejado muchas cosas sin hacer. Yo quería ser abogado, estaba en una entidad financiera, hice posiciones internas, fui el abogado más joven de CaixaBank con 24 añitos. Me gustaba mucho el derecho, me gustaba el mundo de la empresa, estudié un doctorado en Derecho Público, que tesis que no he podido acabar porque entré en la vía política, espero poder hacer. Me gusta la docencia, me gusta la universidad, me gusta el mundo de la empresa, entonces todo eso me lo perdí y claro, sales con hambre de hacer todo lo que no has hecho.
Entonces ahora pues he vuelto, estoy en algunos consejos de empresa, estoy como consultor, estoy en la universidad dirigiendo 2 másters, he hecho mis pequeños pinitos invirtiendo en alguna startup, presido un club empresarial que es el Habitat, que me gusta el mundo de la empresa. Entonces estoy intentando hacer todo lo que no he hecho por estar en política. Pero claro, en vez de hacerlo con 75, pues lo haces con 39. Bueno, pues eso es lo que estoy intentando hacer y no pedirle ni perdón a nadie, ni permiso a nadie, ni tampoco darle la bronca a nadie, ¿no? Veo mucha gente que sale de la política y está todo el día pegando broncas. A mí me parece muy aburrido. Yo creo que en la vida hay que saber pasar página. Pues que no estamos acostumbrados, ¿no? En España parece que tú te dedicas a algo, has estudiado algo y tienes que ejercer de eso. Y eso de reinventarse, que es muy americano, parece que aquí, o por ejemplo, en Estados Unidos, lo normal de grandes empresarios que han triunfado y que realmente son líderes es que hayan fracasado muchas veces. Y en España, si fracasas, eres un fracasado. O sea, y realmente la gente ya no vuelve a confiar en ti. Es que es extraño para nuestra manera, tal vez, de ver las cosas. Sí, hay una frase, una entrevista que vi en esto que organiza el BBVA, se lo hizo un entrenador de balonmano, no me acuerdo ahora el nombre, soy muy malo para los nombres, y decía una cosa que me gustó mucho, dice cuando tú llegas a una final o una semifinal de una Champions, o cuando tú juegas la Liga y te la juegas hasta el último minuto y quedas segundo, ¿no? Y pierdes el último partido, dice, en realidad has estado mucho más cerca del éxito que el que no ha jugado esa final. Y mucho más cerca del éxito del que ni siquiera lo ha intentado o del que no ha jugado ni la Liga, ¿no? Entonces, yo creo que medimos muy mal el éxito y el fracaso. Lo más cercano al éxito probablemente es el fracaso, porque viene a veces del canto de un duro, literalmente, que pues en mi caso pues te quedas a 150.000 votos de ser la segunda fuerza política a nivel nacional y luego sacas un mal resultado y te marchas. Eres la misma persona 6 meses después, la misma que ha sacado el mejor resultado histórico de un partido liberal y luego pierde un montón de escaños. Interpretar eso contigo mismo como algo para no volver a intentar nada más en la vida me parecería de gente muy poco cuerda, ¿no? Y luego intentarlo, ¿no? Es decir, a mí la palabra que más he escuchado en mi vida es estás loco, estás loco, estás loco, ¿no? Cuando montó Ciudadanos éramos un grupo de locos cuerdos, que yo digo, o cuerdos locos, que decíamos, oye, hay un espacio aquí, hay gente que no se siente representada, en este caso en Barcelona, en Cataluña, queremos representar la unión entre españoles, la libertad, tal, y cada reunión que tenía era, ¿pero tenéis dinero? Digo, no. Pero tenéis una estructura, tenéis una organización. Digo, no, pero creo que estas ideas estás loco, ¿no? Entonces me iba encontrando gente de diferentes lugares que siempre me hacía 3 preguntas y a la cuarta me decía, estás loco. Y yo pensaba, bueno, pues estás loco, pero yo creo que sí hay gente, ¿no? Y con 26 años pues tienes todavía más ímpetu si cabe y te has pegado menos tortas. Entonces yo volvería a intentar eso. Volvería a pensar que hay un espacio donde haya gente que se quiera sentir representada. Entonces lo más lejano, repito, al éxito o el fracaso es no intentarlo, no bajar a la arena, ¿no? La frase de Roosevelt es muy bonita, que dijo en la Sorbona, un discurso espectacular que hizo creo que fue justo antes de la Primera Guerra Mundial, que decía que hay que bajar a la arena y mancharse de sudor y mancharse mancharse la piel y bajar y pelear. Y dice, yo si algún día no llego a conseguir lo que quiero ser recordado como alguien que se manchó las manos, que bajó a la arena, que se manchó de sangre, mucho mejor que vivir con las almas frías que nunca lo intentaron, ¿no? Entonces, yo no quiero estar con las almas frías, qué coñazo. O sea, es decir, yo quiero estar con la gente que lo intenta y con la gente que y a veces lo consigue y a veces no lo consigue, pero es que hay que intentarlo muchas veces en la vida, ¿no? Mirad, por poner un ejemplo de Alcaraz ayer, ¿no? Del partido de tenis. Joder, pues si ese hombre con 5-3 y 40-0 tira la toalla, que es lo que hace el 90% de gente con ese resultado, pues Alcaraz no hubiera ganado ayer Roland Garros. Pero es un tipo que lo intenta y que pelea, y otro día le saldrá mal, pero ya tiene en su retina, y tenemos todos en la retina, nos ha dado una lección, ¿no? Como nos las daba Rafa Nadal y como nos ha dado tanta gente en el mundo del deporte, se ve muy claro, ¿no? Es la metáfora perfecta. Claro, sí. Realmente solo fracasa el que no vive, ¿no? Yo creo que no pasa nada por caerse, el problema está en no querer andar. Claro. ¿Cómo vas a aprender en bicicleta si todos los que hemos ido en bicicleta te has pegado un rasguño, ¿no? Te has caído, algún tortazo, además, algún creo diente, que en nuestra ¿no? generación tenemos todos unas rodillas muy interesantes, ¿no? Sí. De piedrecitas. Sí, sí. Son las señales de vida. Digo Yo me enteré que las pinzas para las cejas eran para las cejas, creo que con 13 años o 14 pensaba que las pinzas de las rodillas, de las Para piedras. quitar piedras, ¿no? Pues eso, al final tienes que tener las rodillas un poquito marcadas, ¿no? Si has intentado... Yo tengo ya algún rasguño también, tengo literal y figuradamente. Albert, yo es que tengo información bastante privilegiada. Bueno, hemos citado a Julia, mi compañera que está por aquí, que fue compañera tuya muchos años.
Y bueno, y tenemos información muy interesante, como tú has dicho ahora, a colación de montar un partido político sin un duro, sin padrinos y queriendo cambiar el mundo, porque realmente creo que es algo que nos pasa mucho a nuestra generación. Nos somos una generación nacida en democracia, que realmente no cargamos con mochilas de odios, de acervos, sino que hemos nacido limpios y en democracia gracias a todas las generaciones anteriores, y que a veces no nos sentimos representados por quienes nos gobiernan, que buscamos gestores, ¿no? La idea yo creo que era esa, ¿no? Buscamos gente que, no por meritocracia, sino por conocimientos y por haber trabajado y por tener experiencia, que gestionen bien nuestros impuestos, que es al final lo que buscamos los ciudadanos, y eso es lo que estáis buscando. Sí, yo creo que con una novedad, que es que ahora es muy fácil me refiero porque han nacido otros partidos, han vivido, han muerto, han nacido otros partidos, pero yo quiero situaros a todos en 2005, antes de 2006, en Cataluña, con el debate estatutario, con el nacionalismo, digamos, efervescente, ¿no? Creciendo y creciendo, y con una plataforma fundada por un director teatral, un catedrático de Derecho, un escritor, un periodista, una serie de gente, digamos, que nos sumamos a esa corriente para ir a contracorriente de la hegemonía nacionalista, ¿no? Hegemónica en Cataluña en aquellos instantes que ya apuntaba manera, ¿no? De lo que luego pasó. Entonces, claro, en ese contexto, yo tenía 25, 26 años, era joven acomodado en un puesto en una entidad financiera, que es lo que muchos de mis compañeros y amigos soñaban, pues tranquilamente, con mi vida y tal, y me meto en ese lío, ¿no? Y acabo de candidato a presidente de Sanidad casi sin comerlo ni beberlo. Me han dicho que por azar. Sí, por azar, por el nombre. sí, un poquito trucado al azar, pero sí, con una bola trucada, sí, pero sí, porque al final, bueno, fuimos a un congreso en el que el partido no se ponía de acuerdo en elegir al presidente y al secretario general, pues típico que pasa en los partidos, ahora tenéis alguno congreso por ahí, pero se parece más plácido de lo que fue aquel mío, y entonces al final unos quieren más para aquí, otros más para allá, este no, el otro, la gente se pone vetos, y yo me llevaba bien con casi todo el mundo en mi partido, era un chaval muy joven. Yo tenía una ventaja, dices lo de la oratoria, yo quedé campeón de España de la Liga de Debate Universitario, y aunque soy tímido, pero la realidad es que yo tenía desparpajo pues porque me había enfrentado a muchos auditorios, y entonces cuando había que hacer entrevistas para explicar el partido decían, bueno, que vaya Albert y que lo cuente, que lo cuenta bien y él no se pone nervioso y tal. Y entonces tenía la ventaja de que los demás no querían hacer entrevistas o no querían, y entre nosotros había alguno que la quería hacer y lo hacía fatal. Entonces al final mis compañeros me delegaban a mí muchas veces que lo explicara yo. Entonces pensaron que podía ser el portavoz del partido, ¿no? Pero la realidad es que como no hubo acuerdo, pues el que era portavoz al final se acababa el congreso, había lío y íbamos a salir de allí como la vida de Brian, ¿no? Con todos separados y divididos en corrientes, ¿no? Y al final, José Manuel Villegas, que ahora es mi socio y amigo, no por esto que voy a contar, pero lo sería probablemente igualmente, pero cogió cuando le dijeron, oye, dame una lista, que cerramos el congreso, el presidente de la mesa, y el tío pensó, bueno, pues vamos a hacer la lista por orden alfabético. Y dice Albert es con la A, no puso la R, entonces puse un poco de trampas, y Antonio Robles era el segundo, que era otra persona que pertenecía a la sociedad civil en Barcelona, más o menos conocido, que estaba por allí, y lo hizo así, Albert, Antonio Robles, y salió esa lista, y pues presidente. Y yo salí allí aclamado como presidente del partido, que no lo tenía pensado, pero para ser justos sí que estaba en el equipo ejecutivo, sí que pensaban en mí como portavoz del partido, pero nunca como candidato a presidente con 26 años, ¿no? Y bueno, pues me tocó y yo dije, bueno, pues ya que me toca, yo siempre he pensado en la vida que si te ponen un cargo es para ejercerlo. Y si no, oye, que lo haga otro. Cuando la gente empezaba a decir, no, ponemos a Albert, pero ya mandamos nosotros, yo decía, oye, a ver, si yo me voy a pegar el tortazo si sale mal, y si sale bien, me manejáis vosotros los hilos, esto no va así. Yo me da igual si tengo 26 o 48. O sea, yo quiero ejercer mi cargo, ¿no? Porque si no, ¿para qué soy presidente de un partido? Hombre, se agradeció más con ese cargo que hiciste que tuvieras 26 a 48. Eso está bien, sí. Eso también. Eso fue parte del azar también. La verdad si hubiera apostado al segundo, igual no. La verdad es que yo creo que es de lo que más... ¿Cuántas veces te han hecho esa pregunta? Muchas, claro. Pero bueno, fue un éxito. Un riesgo no los siguientes. Al final... Eso en comunicación, claro, al final. Es un marketing increíble. Bueno, algún caso universitario en Estados Unidos hay de esa campaña. A ver, al final eso te lo hace el hambre, te agudiza el ingenio. Entonces, como no había un duro, íbamos en las encuestas fatal y tal, el equipo de comunicación y campaña, lo que pudimos armar entre varios profesionales, claro, todos les dijeron, hacemos esto. Y yo dije, claro, como soy yo voto en contra, ¿sabes? Y todos a favor... Bueno, probamos a ver como un buen fotógrafo tal, no sé qué, hacemos un eslogan que quede chulo tal. Y claro, rompimos. En realidad la realidad es que nos sirvió justamente para con algo muy frívolo
romper el cascarón, porque la hegemonía del nacionalismo en los medios era brutal. O sea, no había un solo medio, se dieron cuenta que no es que tuvieran que hablar mal de nosotros, que mejor era el silencio, la humertad. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que con ese cartel, los medios nacionales, que no catalanes, empezaron a llamarnos de, mira, ha salido tal, pues traemos al chaval este y lo traemos aquí al plató y hacemos broma y nos reímos. Entonces yo hice lo contrario, cuando llegué al plató y cuando iba allí me iba con mi otra faceta, pues de abogado, de constitucionalista, de tal, y empezaba a explicar el programa electoral y por qué habíamos hecho eso y por qué hacía falta un partido nuevo y por qué tal. Y de eso, desde esa campaña que fue en septiembre a noviembre, o sea, en mes y medio pasamos de un 0,4 en las encuestas a un 3,5%, porque nos dieron espacio en los medios de comunicación gracias a la campaña. Rompimos un poquito el techo de cristal y lo conseguimos de esa manera. Y luego vas y hablas en castellano, el primer político en el Parlamento, ya para acabar de rizar el rizo. A seguir rompiendo moldes, claro. Sí. No, porque yo soy catalano parlante, yo soy bilingüe, hablo las dos lenguas. Bueno, aquí todos, ¿no? Todos sois bilingües y es lo más por natural eso del digo, mundo. Pero lo que me fastidia a mí es que en el Parlamento de Cataluña una cosa muy rara, que es que llevaban 20 y tantos años sin hablar en español. Y tú dices, a ver, perdona, pues Cataluña, como sabéis, el 56-57% de la población es castellano parlante. La mayoría somos bilingües y hay un 40-42% que es catalano parlante. Entonces, ¿por qué fingimos en el Parlamento que esto no existe? Es una especie de imposición identitaria que no tenía sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi primer discurso hice la mayoría en castellano y, bueno, retumbaba las columnas, ¿no? Es decir, pero era provocar el absurdo. Pero mira, Ayuso te hubiera escuchado. ¿Eh? Ahí... Claro, pero era... ¿Por qué haces esto? Me decían algunos de mis colegas del Parlamento Nacionalista. Y digo, pues porque no habéis permitido que pase durante mucho tiempo. Cuando pase un tiempo será normal. De hecho, a raíz de que lo hicimos, el Partido Popular en aquel momento no hablaba en castellano del Parlamento de Cataluña, lo hizo Alejo Vidal Cuadras, pero años atrás. El PSC, por supuesto, no hablaba. Y a partir de que lo hicimos nosotros, yo me sentía muy orgulloso porque en 10 años que estuve en el Parlamento, 12 casi, acabé viendo a gente, por supuesto el PP hablando en español y del PSC cambiando algunos al español y al catalán. Bueno, oye, las cosas se cambian cuando rompes moldes, ¿no? Entonces, si no lo hubiera hecho, pues seguramente incluso ahora, con más normalidad incluso que antes se hace, ¿no? Bueno, son esos pequeños gestos que creo que hay que hacer en la vida para romper cosas injustas, ¿no? Me parece muy interesante cómo has abordado el uso del marketing al final en política. Bueno, creo que era algo que todavía era muy clásico en nuestra manera de concebir la política. Y bueno, después de este salto al vacío, de este desnudo en Cataluña, hacemos salto a nacional y con literal 4 roll-ups obtuvisteis 9 diputados en Andalucía. O sea, ¿cómo se vive ese segundo salto? Bueno, la verdad que hubo mucho por medio, porque desde 2006 hasta el 2000, creo que fue el 15, hay mucho recorrido, ¿no? Pero por resumirlo y hacerlo corto, generamos una demanda, por decirlo en términos de mercado, ¿no? Una demanda donde no la había, pero empezamos a pensar que había gente que quería que eso fuera nacional. Y entonces yo empecé a hacer conferencias y charlas y acepté muchas invitaciones de muchas asociaciones, de sociedad civil, y empecé a ir por toda España. Yo mantenía el escaño en Cataluña, pero en Cádiz nos daban un premio de no sé qué tal, la Asociación Liberal, íbamos. En Madrid organizaban un coloquio y me pedían que fuera, iba. En la patronal no sé qué llamaban a gente emergente y me sumaba. En las teles y radios nacionales buscaban gente para tertulianos, probaban conmigo y decían, hostia, este funciona, me quedo. Entonces empezamos a tejer una red muy silenciosa para que no se sintieran amenazados los grandes partidos. Muy estratégico también de, oye, como se dice ahora, low profile, porque si te ven salir ahí fuera, pues van a por ti, hablando claro, como pasa también en el mercado, ¿no? Y bueno, conseguimos penetrar y que la gente nos dijera, oye, ¿por qué nos presentáis en toda España, ¿no? Obviamente nos voy a engañar, por supuesto que tenía en mente que nos presentamos en toda España, pero no es lo mismo decir, yo me presento para salvar España, que la gente te diga, oye, preséntate que te necesitamos, ¿verdad? Entonces lo que generamos es una necesidad. Yo creo que en el mercado pasa igual, no es lo mismo que la gente necesite algo y tú se lo ofrezcas que no lo necesiten y se lo ofrezcas, no es lo mismo. Entonces generamos una cierta necesidad de que ese espacio liberal, centrado, de reformas y tal, estuviera presente en la política nacional y funcionó. Hablabas mucho de comunicación. La educación siempre ha sido un pilar muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema educativo que puede mejorarse mucho.
Y en el ámbito de la comunicación y la oratoria no se le da la importancia que tiene. Creo que aquí es una cosa en la que tú y yo coincidimos mucho. O sea, yo creo que hablar bien es imprescindible para todo el mundo, que todos deberíamos aprender en el colegio a expresarnos con libertad, a dominar las herramientas que nos hagan poder ser libres cuando queremos decir algo y ser concisos y ser concretos y tener la fuerza y el poder y no sentirnos pequeños, ¿no? Porque parece que también en España nos da vergüenza hablar bien inglés, nos da vergüenza expresarnos, es como que no queremos exponernos. Esa parte para ti era esencial y en el fondo sigue siéndolo. Sí, como te digo, yo puedo decir con certeza que haber quedado campeón de España de debate, no por haber quedado campeón de España, sino por estar 1 año y medio trabajando eso, entrenando, mejorando y tal, pues yo puedo decir hoy que eso se entrena. Esto es como ir al gimnasio. Hay gente que dice, no, tú tienes un don, o tú tienes un don, o a ti se te da mejor tal. Bueno, estaréis de acuerdo que quien va al gimnasio 5 veces al día, a la semana, y se cuida su nutrición, aunque de origen tenga una genética mejor o peor, estaremos de acuerdo que está mejor que el que no va nunca, ¿no? Pues esto es así, es lo mismo. Si tú entrenas, si tú practicas, si tú tienes horas de vuelo, pues vas a acabar expresándote mejor que si no lo practicas. Entonces, yo ahora me dedico en parte en mi trabajo, pues estoy con CEOs, con directivos, tanto en formaciones particulares. Mañana me voy a Granada a formar unos directivos de startups en una academia. El jueves estoy en la Cámara de Comercio. Es decir, me he dado cuenta y es muy bonito poder ayudar a otros a pulirse, ¿no? Ves a gente que tiene buenas ideas, pero no sabe expresarlas con fuerza. O ves a gente que le da vergüenza. O ves a gente que no sabe expresarlas con atracción. Y que cuando llevan un rato dices, ¿qué ha dicho? Ha dicho muchas cosas, pero no ha dicho nada. O habla bajito y de repente hay una cosa importantísima, es ponernos bien rectos para que el diafragma realmente esté libre, ¿no? Y que nuestra voz se proyecte. ¿Cuántos de aquí estáis incómodos cuando habláis en público? ¿A cuántos nos gusta? Pues mira, ¡A todos les gusta! ¡Venga todos al escenario! te hago bueno, lo sabes tú, lo conocerás. Hay una estadística que habla del 70% de la población tiene pánico escénico. Yo en el máster que hemos hecho nuevo en UTAME, hay una cosa que me ha gustado, que lo he diseñado yo el programa y a los profesores, he incorporado a una psicóloga. Una psicóloga para trabajar el pánico escénico con las herramientas psicológicas para superarlo. Porque no es solo técnica de cómo pronuncias, de cómo hablas, de cómo te expresas, es esto. Es cómo te sabotea el cerebro, cómo te generas tus propios círculos viciosos, cómo entras en bucle y acabas tratándolo fisiológicamente. Se te seca la boca, respiras peor, sudas, te quedas en blanco, y esos son elementos que la psicología provoca en la fisiología. Por tanto, la neurociencia tiene un papel importante en eso. Claro, ¿no? entended que esto viene porque somos monos. Todos aquí en esta sala, lo siento, no os sintáis especiales. Somos todos monos, somos primates. Y al final, claro, 2 primates con un montón de primates riéndoles y sonriendo, tu cuerpo se prepara para huir. Claro. Entonces, sudas, te pica todo. Realmente, el momento en el que tú tienes la conciencia, la tranquilidad de saber, y no os sintáis ofendidos, que todos sois monos y no nos vais a hacer nada, tú ya estás cómodo enfrentándote al público, hablando Claro. con los demás. Eso, por ejemplo, hay un dato que es bastante llamativo, que yo no dejo nunca de pensarlo cada vez que lo cuento, pero resulta que del 100% del mensaje, de la comunicación, realmente, solo el 10% es el contenido de lo que estamos diciendo. Es decir, si os hacen un test cuando acabe esta charla, el 10% de lo que hemos dicho, el contenido, de lo que yo he explicado, es lo que retendréis. El otro 30% es la entonación, si he sido amable, si he hablado nervioso, si la voz es más grave, si te trabas, si entonas de una manera u otra, es el paraverbal. Lo del micro. Y el 60%, eso se acuerdan seguro, y el 60% es no verbal. Cómo te posicionas, si sonríes, si diriges la mirada, si tal. Entonces, es muy heavy que el 60%. Te matas a preparar, perdona que lo diga así, unos tarjetones en una conferencia. Yo le digo a muchos alumnos, digo, ¿cuánto has tardado en prepararte la conferencia? Uy, llevo días preparándome. Digo, pues eso es un 10% de lo que la gente va a valorar. Digo, prepárate frente a un espejo, prepárate, grábate y mira cómo te vas a comportar, cómo vas a transmitir. Digo, pues eso es el 90%, la voz y el cuerpo. Ostras, claro, si yo le dedico, no digo que le dediques un 90%, pero dedica al mismo tiempo al contenido de una charla que a cómo vas a contarla, ¿no? Todos hacemos teletrabajo seguramente de una manera u otra y videoconferencias. ¿Cuántas videoconferencias hacemos al día? ¿2.000? ¿3.000? Es un coñazo, pero es un nuevo método para trabajar. Bueno, nos quita muchos viajes también. Vale, Realmente nos ha dado quita cierta muchos libertad. viajes, pero vamos a reconocer, ¿en qué minutos desconectáis una videoconferencia? Mucho más rápido. Muchas Bueno, veces sí. el lenguaje no verbal no funciona Pero igual. es que yo puedo hacer 2 cosas, que soy una mujer. Bueno, Es broma.
podemos discutirlo, eso. No, sí, yo desde luego solo puedo hacer una. Pero lo pongo de ejemplo que cómo ha cambiado la comunicación, cómo cambian los tiempos. Mantener en una videoconferencia comercial con un cliente, por ejemplo, no tienes una hora. Igual tienes 5 minutos y tu presentación, como sea un coñazo con 20 bullets por cada slide y hagas 20, no me acuerdo de nada, es un palizón. Ahora, si tú haces 4 mensajes muy visuales, con alguna imagen, un eslogan que quede claro, un ejemplo que te quede grabado para siempre, tal, es que no es lo mismo. Entonces, eso se trabaja, el elevator pitch, ¿no?, que hacen los emprendedores. Yo he visto gente que en 3 minutos conquista un auditorio y le invierte en una pasta. Y hay gente que puede estar una hora y cuando lleva 2 minutos dices... O sea, no sé ni lo que está diciendo, ¿no? Y no quiere decir que su proyecto sea peor, ¿eh? A veces veo empresas que son mejores, pero están mal contadas. Y a veces veo gente que no tiene una empresa brutal, pero tiene un ímpetu que le ficharías a él. Dice, oye, este CEO lo quiero, pero en mi equipo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. La gente cada vez fichamos más personas más que proyectos. Cada vez queremos más a líderes con nosotros que no solo proyectos empresariales, ¿no? Pues si alguno de ustedes quiere que en su empresa, al ver, oye, para que vengas más a Ibiza ya que la adoras, ¿no?, de una charla y esté más sobre todo confortable, que esté en Ibiza, ¿eh? No, pues su representante ya saben que es María. Ay, bravo. Siempre has confiado en la misma gente en diferentes etapas. Lo has dicho tú mismo hace un instante. En Ciudadanos mantuviste tu núcleo pequeño hasta el final. Al dejar política seguiste trabajando con tu número 2, que es tu mejor amigo, que te acompaña en todo. ¿Qué significa para ti una de mis palabras preferidas? Lealtad. Es difícil de definir, pero para mí es una de mis constantes, ¿no? Mis drivers en la vida. No solo lealtad. O sea, yo creo que la lealtad sin competencia, la lealtad sin capacidad de trabajo, la lealtad no es lealtad, es seguidismo. Es incluso peligroso, ¿no? Entonces, yo me quedo con un consejo que me dio el presidente Sarkozy. Le conocí cuando vino a España y comí con él, con un empresario en privado. Y yo me faltaba sacar la libreta y apuntar cosas preguntándole cosas, ¿no? Al final quiero aprender de gente top, ¿no? Y le pregunto, ¿te puedo preguntar una cosa, presidente? Digo, ¿cuál es la decisión más difícil que te tocó tomar en Francia y tal? Dice, la decisión más difícil que te puede tocar a ti, me dijo, dice, es llegar al gobierno y a gente que te ha acompañado y ha sido muy leal contigo, tener que decirle que no van a ser tus ministros. Dice, y tienes que poner a gente que sean muy buenos ministros para hacer un gran equipo. Dice, leales, sí. Dice, pero a lo mejor no son tus amigos. Incluso son adversarios de tu propio partido o de independientes. Dice, entonces, no se te ocurra hacer un gobierno de amigos, aunque siempre es mejor. Dice, pero no lo hagas por eso, ¿no? Entonces, te interpreto la lealtad con la otra cara. Es decir, lealtad, por supuesto. Una deslealtad rompe un equipo, rompe una empresa, rompe una familia, rompe todo. Pero la lealtad tiene que ir acompañada para mí de talento, de competencia, de capacidad de trabajo, de solvencia. Entonces, yo no quiero renunciar a la solvencia y a la lealtad, porque hay gente que forma equipos leales, o mal llamados leales, y son equipos de palmeros. Y no vale formar equipos de palmeros que te digan que todo está bien, porque entonces ni eres autocrítico, ni mejoras. Pero eso no son leales. Un palmero, claro, si de repente te dice no, todos los días lo guapo que estás, lo listo que eres, y madre mía, qué bien lo haces, claro, no todos los días estamos guapos, no todos los días lo hacemos bien y no todos los días... Por eso digo, la mal llamada lealtad, para mí, que se utiliza demasiado, a veces lo escucho, es que yo he sido muy leal, me merezco no sé qué. A ver, esto no va por orden de cuántas veces has estado a mi lado, no, es que las cosas merecen capacidad. Tú eres un cargo público, a la gente le tienes que poner a gente buena. O sea, es que en la sociedad civil española hay gente mucho más brillante, con perdón, que muchos de los ministros que tenemos en el gobierno. Y deberían estar los mejores. Me da igual de qué ideología, pero los mejores. Y yo veo a gente, de verdad lo digo con total certeza. En un consejo de administración de una empresa mediana en Ibiza o en Barcelona o en Madrid, yo te digo que hay gente bastante más preparada que algunos de los, no digo todos, pero que algunos de los ministros que tenemos. Entonces eso es muy heavy. Entonces no tiene sentido que quien me representa y le pago un sueldo y gestiona mis impuestos sea peor que la media de una pyme de mi país. No tiene sentido y eso es así, es una realidad. Solo hay que verlo. Nunca han gestionado, ¿no? O sea, bueno, lo que se presupone... Mira, María Luisa Caballano, que fue nuestra primera entrevistada, Unas Hierbas Con, nació con ella en 2019. Además, es la portada de mi carpeta. Soy la presidenta de su club de fans. Ah, qué bueno. Sí. María Luisa entró en política con más de 40 porque ella sentía que tenía que trabajar antes, que tenía que haberse formado y realmente si iba a aportar algo primero a nuestra isla, después a su país, tenía que aportar algo con la solvencia del conocimiento y de la experiencia. Yo creo que si el mundo estuviese más lleno de María Luisas, pues nos sería bastante mejor, la verdad. Estás a tiempo de llegar al siguiente gobierno.
Y si alguien quiere entrar en el club de fans de María Luisa, soy la presidenta, así que en ese caso soy yo. Pero es cierto, ¿no? Creo que nos faltan muchas María Luisa, nos falta pues gente realmente que haya trabajado, porque tenemos a ministros hablando de trabajo, hablando de reducciones de jornada y hablando de mundos ideales y mundos de Yupi, que nunca ha sido empresario, que no sabe lo difícil que es ser autónomo. O sea, creo que tendría que haber una serie en Netflix de miedo en el que dijesen cómo afrontamos cada trimestre los IVAs de facturas no pagadas, cómo de repente tenemos que asumir pagos de nóminas. O sea, realmente el mundo del pequeño empresario es una serie de terror, María Ángeles. ¿Sabes qué pasa? Que hace poco estuve en el... que me gustó mucho la versión... Estuve en el MIT haciendo un programa en Boston sobre emprendimiento y un ejecutivo de una semana, pero muy interesante. Y viene un profesor, me contó una cosa que me gustó mucho. Dice, el emprendimiento, era para provocar, pero dice, todos los seres humanos somos emprendedores. Es el primer statement que hace cuando empieza la clase, ¿no? Y tú dices, los cojones, es en plan, como que todos somos emprendedores. No, todo el mundo no, tal. Dice, sí. Dice, el ser humano por naturaleza es emprendedor para sobrevivir. Dice, hemos tenido que cazar, hemos tenido que ser agricultores, hemos tenido que tener muchos hijos y cuidarles, hemos tenido que comerciar, hemos tenido que cambiar de ciudad. El ser humano, por naturaleza, para sobrevivir, tiene que emprender en sentido más amplio. Dice, ¿qué pasa? Dice que el estado de bienestar, los estados que se han creado modernos, contemporáneos, dice, nos han acomodado tanto que nos han hecho perder el espíritu emprendedor, porque nos han dado seguridad. Nos han dado seguridad social, pensión, paro, subvención, salario mínimo, no sé qué, y al final te van protegiendo tanto que perdemos la esencia del ser humano, que es emprender. Entonces yo quiero reivindicar, cuando digo que un Estado menos es más, o que un Estado más ligero, menos intervencionista, lo creo también porque creo que hay que tener un poco de hambre, ¿no? Hambre, entendedme, no física, pero hambre, como decía Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, stay foolish, un poquito de locura y un poquito de hambre para emprender. Si a ti te lo dan todo hecho, pues ¿qué quiere ser la gente en España? ¿Funcionaria? Es muy triste que la universidad, las estadísticas dicen que los estudiantes de España, el 80% quieren ser funcionarios. Pero que das un dato, que decir que la primera opción entre influencer y funcionario no es una broma, es la realidad. En las últimas encuestas publicadas a una entidad financiera se reparten más del 50% entre funcionario e influencer, la principal actividad que sueñan los jóvenes. Empresarios está ya por debajo del 5%. ¿Me puedes explicar cómo levantas un país si solo hay un 4% de gente que quiera emplear, contratar, hacer crecer un proyecto? No se puede. Estamos acomodando a la gente y la estamos acomodando tanto que dejamos de ser, para mí, lo más esencial, que es emprender, que es luchar por algo, que es conseguirlo, que es trabajar, que es soñar. Entonces, yo echo mucho de menos eso y me da mucha pena que creemos un Estado y un país como tan adormecido, ¿no? tan acomodado. Y tú dirás, bueno, es que hay gente que necesita. Claro, no estoy diciendo que a la gente se la deje morir en la calle o que no tengan algo que llevarse a la boca. Eso es una red social y eso es una red del Estado para que la gente subsista cuando no tiene para comer o cuando no tiene para pagarse un tratamiento. Pero eso no es darle una red al 50% de España. Perdona, el último dato es que hay más funcionarios que autónomos. Cuidado, si tienes más gente dependiendo del Estado que gente creando riqueza y empleo, tenemos un problema. Hay más salarios dependientes ya del Estado que de las empresas. Estamos generando una clase productiva minoritaria asfixiada que soporta el peso de un Estado entero. Y demonizada. Bueno, encima te insultan, claro, porque esa es otra. Si te diera la gracia, digo, bueno, pues... No, malos. es que encima Amancio Ortega es malísimo porque hace donaciones contra el cáncer, hombre, fíjate, en vez de comprarse 3 yates, hace donaciones contra el cáncer, qué mala gente. Y luego Juan Roche es malísimo también, porque ha creado una lanzadera que financia a 200 empresas cada año y jóvenes que montan empresas, ¿no? Y ha dado ayudas a los afectados de la DANA mucho antes que lo digo obviamente sarcásticamente porque me parece increíble que en vez de darle las gracias a todo el mundo, no solo a Amancio Ortega o a Juan Roche, que son grandes empresarios, a todo el mundo que colabora con su país, que crea un impuesto de trabajo, que se la juega, estamos todo el día recibiendo insultos. Ahora le ha tocado, pues no sé, a las universidades privadas, malísimas también, porque claro, tienen que ser todas públicas y que no lleguen a 5. La excelencia no está dentro del radar de nuestros políticos, ¿no? Entonces, me parece muy triste que nos quieran igualar por abajo. Oiga, yo quiero igualdad de oportunidades para poder soñar, no para que todos seamos igual de pobres o estemos igual de jodidos. Quiero un país donde la gente pueda aspirar y luego ya la carrera cada uno la corre como puede. Vamos a generar unas igualdades para que nadie se quede atrás en la línea de salida, pero la línea de meta llegan los que corren, no los que se quedan parados. Entonces, me parece que estamos adaptando un país a los que se quedan parados en vez de a los que corren.
Y yo creo que todo el mundo tiene que correr a su ritmo, pedirle que ayude, pero no podemos asfixiar a la gente que quiere correr y quiere seguir creciendo, porque te quitan las ganas. Al final, en vez de contratar a alguien, no contratas, en vez de montar la empresa, no la montas, en vez de invertir, no inviertes, y eso sí que nos perjudica a todos, ¿no? Hay que estar muy loco hoy en día cuando, supongo que a muchos os pasa, cuando alguien nos dice, estoy pensando en montarme por mi cuenta, que muchas veces disuadimos, ¿no? Decimos, uff, yo no lo haría, tú no sabes lo que es. O sea, eso, realmente es... He hecho la broma al principio, pero titular no es país para autónomos. Yo creo que sería lícito, y además tú vienes de una familia hecha a sí misma, de unos padres autónomos que montaron sus tiendas de electrodomésticos, que tú echabas un cable mientras estudiabas, lo que hemos hecho todos, ¿no? O sea, echar un cable el fin de semana para que la paga en vez de 1.000 pesetas fueran 2.000, pues yo creo que además creo que es muy positivo porque te enseña el valor del dinero, ¿no? Que somos una generación de hijos de padres que si trabajaban mucho prosperaban, y ahora mismo es tan difícil acceder a toda la vivienda, un sueldo digno, que aunque estudies mucho y trabajes mucho, no siempre prosperas, y se ha perdido un poquito esa. Sí, a ver, yo soy de los que me he criado, como algunos de vosotros a lo mejor, yo me he criado merendando y haciendo los deberes en la trastienda de un comercio. Y yo he visto cómo mis amigos iban a casa y yo me quedaba en la trastienda hasta que mis padres cerraban a las 8:30, hacíamos caja, les ayudaba a bajar las cajas que llegaban, contábamos los albaranes, el dinero, si cuadraba o no cuadraba, y llegaba a casa a las 9:30 con mis padres, ¿no? Y luego me he pasado entrenando mucho tiempo en natación, waterpolo y sacrificándome, a la vez que estudiando, a la vez que trabajando. Entonces, eso que me han enseñado mis padres, pues claro que marca. Uno dice, no, estabas todo el día hablando de los autónomos. Digo, joder, es que claro, es que es mi mundo, es mi familia, son mis abuelos, mis padres, mis tíos, todo. Entonces, eso marca. Pero te digo una cosa en positivo, también. Yo no lo cambio, Yo prefiero ser libre a riesgo de equivocarme, a riesgo de pegarme un trompazo y a riesgo de montar otra empresa y a riesgo hasta de pagar 600 euros cada mes de autónomos por trabajar. Porque pagamos por trabajar antes de empezar. Sí, entonces, nos han subido además ahora. Sí, yo cada vez que lo miro me dejo no mirarlo. Hay que cotizar un poquito más, que estamos ya cerca de la jubilación. Pero lo digo, creo que ser trabajador o profesional autónomo o tener tu propio negocio, para mí es una forma de vivir. Porque a mí me gusta esa adrenalina de saber que puedo pelear por algo, me gusta intentarlo, me gusta tener una idea, llevarla a cabo y que nadie me ponga un techo, y me gusta, me gusta equivocarme a mí más que se equivoquen otros. Lo digo así de claro. O sea, yo prefiero equivocarme yo y decir, coño, me he equivocado. Pero ¿qué? Se estén equivocando en tu empresa, no cambies las cosas, te vayas a pegar un trompazo y no puedes cambiar nada. Yo prefiero intentarlo y si me equivoco rectificar. Entonces, esa es una forma de vivir. Y yo, para bien o para mal, lo he mamado desde pequeño, y ahora que he vuelto de la política, pues oye, pues dejé una excedencia en la caja donde estaba. Sí, también puedes estar de directivo, de ejecutivo en alguna empresa y tal, pero he optado por un camino que algunos dirán que es más difícil, pero yo lo prefiero. He montado mi propia consultora, estoy de socio en la directiva de un club empresarial, dirijo 2 programas con una nueva universidad, he invertido en alguna empresa, estoy en algunos consejos. Me parece, mi forma de vivir me hace más feliz saber que nadie me está limitando. Saber que puedo alcanzarlo aunque no llegue, pero saber que puedo, aunque no acabe llegando, me parece una forma de vivir, ¿no? Es bonito compartir arena. Es bonito compartir, efectivamente. Las almas frías no nos gustan. No nos gustan. Por eso no estoy en Burgos, por eso me vine a Ibiza. Claro. En Burgos ahí, te iba a decir las almas frías. Es que el frío. No sé cómo son las almas, pero frío hace un huevo. Bueno, a ver, hay de todo, pero. Sí. Albert, además vienes de una madre que esto me pareció precioso. Pasados los 50, emprendedora nata, abrió un local de comidas preparadas en la Garriga junto a tu tía. ¿Cómo te ha influido tu madre? Porque además tú eres una persona que crees y defiendes mucho la igualdad desde la coherencia, porque lo has vivido en casa y lo normalizas, no desde el cupo, sino desde... Sí. ¿Cómo te ha influido tu madre para la persona que eres? Mínimo la mitad, pero muchísimo, me ha influido muchísimo y la admiro mucho. Yo creo que es muy importante, tengo la suerte, sé que soy privilegiado, no siempre es así, y no cayendo, y no lo digo desde el idealismo, es que tengo la suerte de poder admirar a mi madre, ¿no? Y admirar a mi padre, que falleció hace 2 años también, porque, no sé, por muchas cosas, pero me han enseñado muchas cosas. Me han enseñado muchísimo. No hemos sido una familia pudiente, una familia de trabajadora, autónomos, pues hemos vivido razonablemente bien, pero sin ser ricos y sin vivir en la abundancia, pero sí, mis padres tenían claro que ellos no se compraban una segunda casa y si tenían algo que invertir, lo invertían en mi educación. O me decían, no, vete a esta escuela de negocios, que tú tienes buena cabeza, pues ahí vas a funcionar y es nuestra herencia, te decían, esto es lo que te vamos a dejar. Yo no quería, yo decía, no, yo
yo voy a la pública y así voy a mi ritmo también y hago 1000 cosas, que a mí me gusta hacer de todo. Y no, pero si puedes estudiar aquí mejor y tal. Y acabé entrando, estudié y tal, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es legítimo, comprarse la casa de la playa y es legítimo gastárselo en otra cosa. Pero ellos decidieron que lo que podían ahorrar se lo gastaban en mi educación, ¿no? Y bueno, eso es eterno, eso es para siempre. Entonces yo intento hacer con mis hijas lo mismo. Me parece que la educación es ese legado que vas a dejar, lo demás es todo material y se consume o se vende o se compra, pero los valores, la educación, eso te forma, eso te forja como persona y te da muchas herramientas luego para vivir, ¿no? Y sobre todo en este mundo tan complejo, darle herramientas a la gente para interpretar el mundo, para vivir, para buscarse la vida, me parece muy interesante. Entonces mi madre me ha marcado mucho, luego tengo la suerte que es muy joven, mi madre tiene 66, fijaos, me tuvo con 21 años. Entonces, claro, una cercanía de edad también, es muy dinámica, es muy fuerte. Y bueno, mira, se ha quedado viuda también hace poco y lo lleva con una fortaleza espectacular y está viviendo, pues bueno, después de tantos años currando, pues ahora se jubila justo este verano. Y pues fíjate, pues si la salud la respeta, pues espero que sea una de esas mujeres longevas, seguro, de las que las españolas ahora llegáis hasta casi los 90 años de media edad, es brutal. Y yo espero que mi madre esté conmigo muchos años. Supere los 100. Esta noche brinda con ella, como cuando la veas para cenar, brinda por los 100. Pues sí, es que voy para Málaga, además, porque duermo, hago estas cosas que hago yo, que me voy a dormir a Málaga, la veo un rato, me voy a Granada mañana, y vive en Málaga, se fue allí, pues la veré a las 2 de la mañana cuando llegue, pero la veré. Cuando estás fuera de un partido, algo que me ha hecho Jessie Young, te quedan 5 minutos, Montse. Cuando estás fuera de un partido, estás libre de filtros. Realmente hay una palabra, yo creo que, como conozco mucha gente de este foro, hay una palabra que muchos de los que somos liberales y los que nos gusta pensar y pensar por nosotros mismos odiamos, que es ser políticamente correcto, ¿no? Creo que debería poderse ser libre desde la educación y el respeto y opinar cada uno de manera diferente y sin miedo. Y parece que nos han inoculado el miedo del buenismo, ¿no? Del ser correcto. ¿Cómo ha cambiado Albert Rivera pues, de 2019 a hoy en ese aspecto? ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que cuando tú representas a mucha gente, y yo he representado a millones de personas, mínimo a tus afiliados, pero sobre todo a casi 5 millones de votantes que llegamos a tener, uno tiene que medir mucho lo que dice. No me parece mal, quiero decir, porque es que la palabra es representante público. Es decir, yo represento una cosa que la Constitución dice que represento a una de las 4 corrientes de opinión de un país, o 5. Pues si tú representas a una corriente de opinión, cuando yo hablo, no es que yo esté de acuerdo con lo que diga o me apetezca, es que yo voy a representar a gente que cuando vea el telediario o lea el periódico o vea lo que he propuesto en una ley, tiene que sentirse representado en lo que yo le prometí que iba a hacer. Entonces, yo creo mucho en ese mandato de representación, me parece lealtad, ¿no?, con el votante. Dicho eso, obviamente, ya la otra parte que no me gusta son los excesos, cuando los partidos pasan a poner cortapisas y que la gente dentro de un partido, en vez de opinar, o sea, hay algo más normal que opinar dentro de un partido, que es una corriente de opinión, pues no se opina, son ejércitos a veces, ¿no? Entonces yo no creo en los partidos ejército, porque para eso te alistas en el ejército, no hace falta estar en un partido, ¿no? Ahora, si es un partido abierto, grande, sobre todo los partidos grandes tenemos o hemos tenido que tener diversidad y que se puedan debatir las cosas, no pasa nada. Luego se toma una decisión y adelante. Pero tenemos que tener espacios de debate en un partido. Entonces los partidos son demasiado cerrados, el modelo de partidos del sistema de listas cerradas no ayuda. En fin, podemos estar aquí. La disciplina de voto. Exacto. Por eso digo que la disciplina de voto es disciplina también de opinión, hombre. Hubo un político de Ibiza que fue noticia, en los que estábamos en ese momento trabajando en medios, rompió disciplina de voto porque no iba a votar para que hubiera prospecciones petrolíferas en nuestra isla, porque realmente él amaba su isla y le parecía, prefería bueno, pues romper con todo antes de con su coherencia. Quizá hay que desdramatizar. Yo he tenido que gestionar una vez, me pasó con los liberales eso lo tenemos lo más asumido porque nuestra propia corriente nos ayuda un poco, ¿no? Pero me pasó con un diputado, había un debate sobre un tema moral en el Congreso de un diputado que era profundamente religioso y me vino y me dice, oye, vamos a votar, si te digo la verdad, creo que era sobre la gestación subrogada y nosotros estamos a favor de la regulación y tal. Dice, oye, yo en esto no lo veo, tal, tengo mis reticencias, soy religioso y mi condición religiosa no me permite tal, no sé qué. Y yo le dije, pues vota lo que creas conveniente. No, ya, pero es que los demás compañeros y tal, digo, mira, vamos a hacer una cosa, tenemos un debate entre todos, hablamos abiertamente, internamente, no hace falta retransmitirlo, lo hablamos, si hay una posición de consenso, la consensuamos y si no, tú votas por separado. ¿Qué pasó? Que ser tolerante con su opinión generó que la posición estuviera matizada y eso hizo que él se sintiera más cómodo y votamos juntos. ¿Sabes? Como un ejemplo de, a veces,
En vez de decir, no, yo A, yo B. Bueno, oye, y si lo hablamos y resulta que cuando hablas y te entiendes, oye, pues igual aquí este matiz representa también a parte de nuestros votantes, hay que tenerlo en cuenta. Oye, igual no hemos tenido en cuenta lo otro, bueno, pero estamos a favor, en el programa dijimos esto. Resumen, esos debates dentro de los partidos no hay que tenerles miedo. Yo los he gestionado y como presidente de un partido tienes que intentar ser el representante de todos. Y a mí me parece bien. Lo que no me parece es el ejército, ¿no? El lugar en el que eso no quita respeto. La deslealtad también existe en ese tipo de cosas, ¿no? La gente que por algo que tiene que ganar por otro lado o por alguna historia un poco rara acaba votando otra cosa. Esa es otra cosa. Esto ya son temas más jodidos. Yo estoy hablando de opinión y de debate de ideas y yo creo que hay que tenerlos sin ningún tapujo, ¿no? Hombre, ahora que ha llegado lo interesante, tenía que acabarse la entrevista de las cosas raras. Es su momento. Yo no sé si alguien de nuestro ilustre público quiere hacer alguna pregunta al señor Rivera o Albert, a cualquiera de los dos. ¿A qué pasa por aquí? Ahora llegan las preguntas buenas. Claro. Esto es sencillo. Yo pienso que si la elocuencia es el arte de persuadir por medio de la palabra, a mí me has convencido. La pregunta, sin embargo, es, a pesar de todas tus ocupaciones y de contemplar la situación en general política que estamos viviendo, ¿no te parece que un ejemplar como tú podría jugar un papel primordial en el panorama que nos ocupa? Yo sé que las mujeres te votarían en un 99% y en los hombres pues también yo te votaría, como muchos más. ¿No te lo estás planteando? ¿No crees que podrías hacer un servicio social a esta sociedad un poco desamparada? Perdón, inciso. La pregunta inteligente siempre la hace el público. Muchísimas gracias. Hay una frase de un poeta que luego la cita Sabina también en una de mis canciones preferidas que dice: al lugar en el que fuiste feliz no deberías tratar de volver. Y yo es que fui muy feliz en política, yo no puedo esconder, o sea, yo no estoy amargado que digo, joder, la política, tal, no me quejo, es que lo hubiera hecho otra vez con 26 años y tal. ¿Qué pasa? Que esas etapas, o sea, he vivido muchas cosas, he vivido decepciones, no te voy a engañar. Creo que hay cosas que son casi imposibles de cambiar, por no decir imposibles, porque imposible no hay nada. Entonces, como ya lo he vivido, le he dedicado 13 años, he renunciado a horas con mi hija, he tenido que sufrir amenazas a mi familia, he renunciado a mi trabajo profesional, a mi crecimiento patrimonial, a hacer cosas que me gustaban, la universidad, las empresas, porque si estás en política no puedes hacer prácticamente nada con la actual ley de incompatibilidades. Pues como ahora he vivido eso, digo, hombre, creo que me toca, sinceramente, unos años por delante para ello, ¿no? Entonces, decir no nunca, yo lo digo, lo que pasa que es verdad que en la vida pública y en general, cuando uno gana años, lo curioso es que los nunca y los siempre los vas suprimiendo de tu lenguaje, ¿no? Porque ya has vivido muchos cambios. Pero es verdad que yo no me veo, sinceramente, en la vida pública en primer nivel. Ahora, dicho eso, ¿podemos aportar todos desde otros lugares? Seguro. Creo que, repito, la sociedad civil no puede desaparecer. Este foro es un ejemplo de muchos foros que yo conozco en diferentes provincias y lugares de España que deberíamos incluso ayudar a potenciarlos, que la gente tuviera un espíritu crítico más allá del gobierno de turno o de lo que diga la editorial de turno en medio de comunicación. Entonces, yo permitidme que esté a vuestro lado en esto, ¿no? No esté en la tribuna, hay aquí políticos buenos, hay otros no tan buenos, pero aquí los que me acompañan son buenos, y hay gente razonable, ¿no? La política es algo loable y noble. Yo no me veo en primera línea, ni me veo volviendo, ni quiero hacerlo, ni lo tengo en mis planes, pero tampoco me voy a exonerar, ni me voy a borrar del mapa como si fuera un extraterrestre, porque lo que pasa en España a mí o me incumbe, o me conviene, o me duele. Entonces yo no puedo sentirme ajeno, decir, no, a mí España no me importa lo que pasa en mi país. Entre otras cosas, como decía Woody Allen, me importa mucho el futuro porque es el lugar donde vamos a vivir los próximos años. Entonces, claro que me importa el futuro y tengo 2 hijas y quiero que vivan en un país maravilloso como este sin que nadie lo destroce. Pero no te voy a engañar, claro que me preocupa la situación política, claro que me preocupa lo que veo en la prensa cada día, claro que me preocupa la corrupción, la mala gestión, ese intervencionismo hasta la náusea, pero yo no voy a hacer eso porque ya lo hice, ya lo intenté, créeme que lo intenté, y ya he visto también cuáles son los límites, ¿no? Entonces, si sale gente que lo haga y yo puedo colaborar desde algún lugar, puedo estar en lugares como este, puedo publicar un libro, puedo estar en una fundación, puedo ayudar en un espacio libre, lo haré, pero también lo haré con libertad porque ahora tengo una ventaja. Lo que yo digo es lo que dice Albert Rivera, no lo que dice un partido
que lo he explicado antes, ni lo que dicen 5 millones, ir con cuidado. Creo que soy más útil también, sinceramente, pudiendo practicar esta libertad y ejercer y abrir ciertos debates que a lo mejor, estando en un cargo político, no puedes abrir. Yo hace poco hacía referencia al modelo laboral, a las pensiones, a algunas cuestiones que a unos les molestaban y a otros los aplaudían. Pero eso no lo puedes hacer estando al frente de un partido, porque siempre hay alguien que se molesta, siempre hay alguien que dice que no sé qué, siempre hay alguien que lo malinterpreta. Yo creo que es momento de que en este país, ayer estuve el sábado en el Madrid Economic Forum, el foro este que han hecho de economía y de empresa, pues yo me siento muy libre diciendo que Europa está entrando en decadencia y que hay que girar 180 grados las políticas europeas. Yo no puedo decir eso siendo presidente ciudadano, porque algunos dirán que no, pues en el eurodiputado ha dicho tal, no, tu eurodiputado votó cuál, no, el otro tal, luego sale la hemeroteca, luego el otro periodista, luego tu compañero de partido, no, esto no lo digas, luego el de al lado criticándote, y se te quitan las ganas de decir lo que piensas, ¿no? Entonces yo no quiero, ahora que me he acostumbrado a no tener que representar a 4 millones de personas, represento solo a una, pero creo que con la experiencia que tengo puedo aportar en otros lugares, pero no me siento ajeno a España, no soy un extraterrestre y le agradezco la pregunta hecha desde el cariño, obviamente, y le agradezco la interpelación a participar en la política. Yo creo que emulando a los deportistas, al deporte que tanto te gusta, Albert, llorábamos todos porque se retiraba Nadal y llegó Alcaraz. O sea, igual tenemos suerte, ¿no? Ojalá, y claro. Nos pasa lo mismo. Yo estoy vigilando a ver si sale algún Alcaraz por ahí. Tenemos otra pregunta por ahí, no sé si Jessy nos deja, el Presi no está. Yo creo que sí. Hola. 3 minutos. No, yo voy rápido. Señor Martorell. Mira, yo soy de Barcelona, antiindependentista. Mi alma está en Ibiza desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, a mí el nudismo no me ha sorprendido porque en época de Franco aquí había nudismo, ¿no? Y en el 2006 yo era fan de Ciudadanos. Uy, eso no lo sabía. Por eso parte ese colorcillo. Entonces, mi pregunta es, la idea de esa foto sin ropa era porque había que impactar con el desnudo o había que impactar con el atractivo. Porque si hubiese sido un tío con barriga, peludo, ¿hubieras hecho la foto? No, lo más importante es que mis compañeros no me lo hubieran propuesto. Yo no me la quería hacer igual. Si me permites una tercera opción. Yo lo único que puse como condición, digo, esa foto, que lo van a interpretar seguro los rivales, la gente como una frivolidad, digo, he hecho gente en mi partido que no le gustó un pelo, digo, solo pongo una condición, que se compense con profundidad y con un mensaje absolutamente de valores, ¿no? Acuérdate que el lema era, solo nos importan las personas, y que era un alegato a la transversalidad y al protagonismo del ciudadano más que de las ideologías, ¿no? Entonces, yo digo, si vamos con esto hay que darle coherencia y decíamos que no nos importa la lengua que hables, la ropa que vistas, porque era un alegato a decir, a la libertad, ¿no? Un partido liberal que nace llamándose Ciudadanos, pues haces un alegato a la libertad. Entonces, aquello era un alegato a la libertad, obviamente en forma marketingiana para llamar la atención del ciudadano, que te escuchara en una entrevista, que te viera, que quiénes son estos, que dicen, que proponen, que te tuvieran en cuenta. Pero si yo hubiera hecho eso y luego hubiera hecho el payaso, con perdón a la profesión, pero hubiera hecho el indio, hubiera hecho no sé qué en las entrevistas, o no hubiera tenido un mensaje potente en Ciudadanos, que nadie se equivoque, no hubiera funcionado, porque hubiera sido un friki que no tiene nada que decir. Entonces, se puede ser muy arriesgado en el marketing y en la forma, siempre que vaya acompañado de unos valores y un fondo. Y yo eso lo recomiendo para la comunicación. El fondo o mejor dicho, la forma sin fondo es humo. Y el fondo sin buenas formas se guarda en un cajón, porque nadie lo lee, nadie lo escucha, nadie te ve. Entonces hay que conseguir equilibrar forma y fondo para que la gente pueda parar atención, ¿no? Y decir qué está proponiendo este tío o esta tía y qué está diciendo, ¿no? Entonces eso fue un poco el espíritu de aquella campaña y lo que yo puse de condición para aceptar la proposición indecente. También viniendo del mundo del waterpolo, igual estabas más cómodo, ¿no? No es lo mismo una persona que realmente está cómodo con poca ropa viéndole mucho público. Pero no me está jugando a waterpolo que estar en un cartel electoral. Sí, pero bueno, pero ya estás... Sí, a ver. Sí, bueno, pero que dice o sea, yo como persona de Burgos, que soy muy recatada... Pues... A ver, que yo me había paseado por decenas de piscinas de natación y waterpolo, está claro. Pero es verdad que no tiene nada que ver. O sea, el contexto es importante, ¿no? Entonces no estás jugando a waterpolo. Es como si traigo yo aquí un gorro de waterpolo ahora. Pues no es lo mismo que llevarlo en el agua, ¿no? ¿Te imaginas? Pues eso es lo mismo en un cartel electoral. Pero bueno, en todo caso se quedó como anécdota. Lo importante es que salió bien. Si hubiera salido mal dirían todo, ¡guau, vaya porquería de campaña y tal! La realidad es que lo bueno es que la gente siguió luego el mensaje. Y fíjate, al final ganamos las elecciones en Cataluña 10 años después. O sea, de ese cartel a la victoria del 2017
hay poco más de 10 años de diferencia en la conquista de la mayoría o de por lo menos la lista ganadora de las elecciones, ¿no? Ya, ¿La última? es que Venga. me ha hecho así, Jessy, pero el Aquí. o sea, Exacto, la última por ahí. la es, última, no dejamos a la nadie última. sin palabra. Y gracias, Estefanía. La última muy concisa. Sí, corto. Muchas gracias por la exposición. Y yo quería saber, usted empezó un partido de la nada, básicamente, lo cual es muy difícil y muy loable. Entonces, en breve, ¿cómo encontraron el mensaje del partido? ¿Vieron la carencia de los otros partidos? ¿Cómo fue? Gracias. Pues Muy mira, concisa. Yo pongo el ejemplo. Si yo hubiera nacido en Burgos, por poner el ejemplo, Buen lugar. buen lugar, maravilloso, pero si yo hubiera nacido en Burgos, yo no hubiera tenido la inquietud o la necesidad de montar un partido político, me explico. Es decir, lo que a mí me llamó o lo que me generó un sentimiento de injusticia o de no representatividad era que había una hegemonía de una ideología nacionalista que copaba todo lo público, los medios, la educación, las instituciones. Entonces yo me rebelé frente a eso y me sentía mal. Es decir, oye, pero ¿por qué tiene que ser todo como digan estos tipos? ¿Y por qué no puedo hablar yo en catalán y en castellano? ¿Y por qué en la educación no podemos escoger al colegio a llevar a nuestros hijos? ¿Y por qué dan subvenciones solo a los independentistas y no a los constitucionalistas? Entonces me empecé a hacer una serie de preguntas que a mucha gente nos incomodaba. Y salimos del armario, era una salida del armario constitucionalista, de gente que dijo, hasta aquí, basta, ya no aguanto más. Y nos juntamos casi en las catacumbas, porque nos juntamos en eventos que hacíamos y apareció una de gente ahí, un porrón de gente. La realidad es que fueron una serie de intelectuales que hicieron un llamamiento, nos sumamos miles de ciudadanos de Barcelona y de Cataluña, luego de toda España, y debo reconocer que si no hubiera sido por esa hegemonía y esa asfixia de alguna manera, esa omertá, pues a lo mejor yo en Burgos no hubiera tenido esa necesidad, o lo hubiera tenido años después, pues con el tema de la corrupción o con el tema de las reformas, tal, pero en ese momento, en 2006, yo no me hubiera metido en política si no hubiera sido una reacción a un movimiento que me parecía que estaba yendo demasiado lejos, ¿no? Eso no solo pasa en Cataluña, estamos viendo, usted por el acento intuyo que será Hispanoamérica o de origen o de familia, pues en algunos países la gente se rebela frente a ciertas situaciones y de ahí surgen grandes políticos, por cierto, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela. Por cierto, no quiero acabar este acto sin enviar un abrazo muy fuerte a Miguel Uribe, que es amigo mío, y es uno de los precandidatos del Partido Liberal colombiano que le ha disparado un sicario de 14 años, por cierto, en la cabeza, en el pecho, y está batallando por la vida en el hospital en estos momentos, ¿no? Por poner un ejemplo de grandes cunas de políticos, ¿no? Colombia, Venezuela, México, de gente que se ha rebelado frente al narcotráfico, frente a la corrupción, frente a los dictadores, ¿no? En Venezuela hay grandes líderes, en fin, la nueva lideresa, ¿no?, de Venezuela para mí me parece otro ejemplo también de una mujer con una fuerza increíble, con una capacidad increíble, y yo creo que en los momentos difíciles en el País Vasco también surgió gente muy potente, ¿no? Gregorio Ordóñez, Fernando Savater, Rosa Díez. Es decir, creo que la adversidad genera cunas de gente valiente, ¿no? Y yo creo que Cataluña generó una cuna, no digo que yo por mí, sino por el grupo de gente que surgió, y por eso decía lo de Burgos, no por nada en contra, al revés. Pero es que es curioso porque mi abuela Montse, el nombre no es baladí, Eso te iba a decir. era catalana y mis bisabuelos eran catalanes y emigraron a Burgos a montar su fábrica allí porque la situación no era el clima adecuado. O sea, que no es baladí, o sea, que se marcharon. En vez de luchar, se Claro. marcharon. Bueno, y también reconozco que yo me sentía profundamente mal porque yo no reniego en mi familia ni en mis orígenes. A mí me parece que quien reniega en sus orígenes tiene una voy a decir una palabrota, pero Puedes, tiene- aquí sí, puedes. tiene una buena torta en la cara, ¿no? Quien reniega en sus orígenes, porque veo gente renegada machacando a los demás porque es incapaz de mirarse al espejo y de reconocer lo que hicieron sus abuelos, sus padres, ¿no? Entonces mis abuelos vinieron de Málaga, mi padre nació en Barcelona, mi madre nació en Málaga. A mí cuando estos señores nos daban lecciones, pues esto, Carol Rovira, Pujol, el otro, el de la moto, bueno, que os voy a contar en Baleares, el pancatalanismo, hasta qué punto también quería o quiere entrar en las Islas Baleares, ¿no? Entonces yo cuando veía eso digo, pero estos que se han creído, o sea, que me van a hacer renegar a mí de mis abuelos o de que yo hablo en español o en catalán o de la aportación, ¿no? Tarradellas se fue con 3 millones de habitantes y volvió con 6 millones. Pero Tarradellas es un tipo pragmático, inteligente, que en vez de decir catalans ja soc aquí, dijo ciutadans de Cataluña. Y ese es el origen de nuestro partido, no sé si lo sabíais. La frase de Tarradellas fue el origen de Ciutadans, porque dijo ciutadans, no catalans, porque había que tener respeto por la gente de diferentes lugares de España, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que a mí me movió.
Entonces, esa injusticia de hacerte renegar de quién eres, de lo que eres, de tu esencia, de tu familia, del esfuerzo de miles y miles de personas, millones de personas que fueron a trabajar a Cataluña de toda España, lo pagas de esta manera, generando una ideología que excluye. Entonces yo frente a eso no podía quedarme quieto, ¿no? Y como yo, pues por suerte, pues millones de catalanes, ¿no? Si la gente leyese más a Machado, se daría cuenta de que somos de los lugares que amamos, que defendemos y que enarbolamos. Así que vamos a promulgar aquí en Ebusus, donde estamos, sociedad centenaria, que la educación y la cultura son los que nos harán libres y mejores como sociedad. No queríamos despedirnos sin darte un regalito después de esta maravillosa entrevista. Y decirte que, como bien sabes, estuve el sábado viendo a Sabina y no estoy nada de acuerdo con esa frase. A los sitios a los que has sido feliz, sí debes volver. Así que espero que vuelvas a Ibiza miles de millones de veces, porque esta es tu casa, es tu isla. Y aquí tienes, bueno, pues como al final sé que facturas, pesa, ¿eh? Muy bien. Pues una Esto me lo llevo para Málaga, Granada, Madrid. Tiene una botella de hierbas Familia Marimayans para que Muy puedas bien. disfrutarla con tu madre hoy. Claro que sí. Persona valiosa. Y bueno, y cositas que te van a recordar a Ebusus, pues una libreta a la que apuntar tus pensamientos o nuevas empresas, un buen bolígrafo, que eso a los que nos gusta escribir siempre va bien, y un maravilloso libro que, por cierto, quienes aún no lo tengan pueden conseguirlo hoy también gratis, porque aquí abogamos por la cultura. Es la tercera edición de Unas hierbas con las entrevistas que te han precedido. Muy bien. Tú estarás en el siguiente, así que por si te asusta saber a dónde vas, tienes uno de estos libros. Así que muchísimas gracias Muchas gracias. por acompañarnos. Y gracias por supuesto a todos vosotros, muchísimas gracias, porque como decía Sócrates, el valor de un orador se mide por los culos de la gente que le está escuchando si no se mueven. Así que gracias por no haberlos movido, por habernos acompañado, por vuestras sonrisas, por vuestra empatía y porque lo que estamos haciendo aquí es, bueno, precisamente por lo que tú comenzaste en política, intentar que vivamos en un mundo mejor. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.